En Mateo 18, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza se demuestra al perdonar y cuidar a los más pequeños. Hoy estamos en nuestro día 26 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, ilumina nuestras mentes. Ayúdanos a retener tu palabra en nuestras mentes y transforma nuestras vidas conforme te vamos conociendo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 18, el mayor en el reino de los cielos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay de los que son piedra de tropiezo. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Parábola de la oveja perdida. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Sobre la exhortación y la oración. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o a dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Importancia del perdón. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Parábola de los deudores. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré.
Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando su consiervo vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Para reflexionar. Reflejando el reino, identidad, humildad y comunión con Cristo. Vivimos en un mundo que valora los primeros lugares, el poder, la autosuficiencia y el orgullo. Pero en Mateo 18 Jesús invierte completamente estos valores al responder a una pregunta que los discípulos le hacen. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Cristo llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Con este gesto nos recuerda que los ciudadanos de su reino no se definen por lo que el mundo valora, sino por una fe sencilla, un corazón humilde y una dependencia total en Dios. Tal como un niño confía en su Padre, así debemos confiar y depender del Padre Celestial. Identidad y valores del reino. Nuestra identidad no proviene de este mundo, sino de Cristo. Como enseña 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas y como dice Efesios 2:10, fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a dejar la vieja naturaleza, permitir que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y vivir como reflejo de la imagen de Dios. Efesios 4:22 al 24. Esto implica adoptar los valores del reino que contrastan profundamente con los del mundo. El mundo enseña el yo primero. El reino de Dios enseña el amor al prójimo. El mundo enseña el placer inmediato. El reino de Dios enseña la santidad y la eternidad. El mundo enseña el orgullo, el reino de Dios la humildad. El mundo enseña el rencor, el reino de Dios enseña el perdón. El mundo enseña la indiferencia, el reino de Dios enseña el cuidado intencional. Una comunidad santa y restauradora. Mateo 18 también nos enseña cómo vivir en comunidad. Jesús nos instruye sobre cómo tratar con el pecado dentro del cuerpo de creyentes, no ignorándolo, no chismeando, sino confrontando en amor, buscando restauración. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Esto requiere humildad, tanto para corregir como para ser corregidos. También requiere una vida en comunidad donde nos guardamos unos a otros del pecado y nos ayudamos mutuamente a perseverar en la fe. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:19 al 20. El poder del perdón y la oración en comunidad. Jesús no solo nos llama a corregir en amor, sino también a perdonar ilimitadamente. Pedro preguntó, perdón, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este perdón constante refleja el carácter de Dios, quien nos perdonó cuando aún éramos sus enemigos. La falta de perdón nos encadena, pero el perdón libera, sana y restaura. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar el día de hoy? Piénsalo. Además, Jesús nos recuerda que la vida cristiana
no es individualista, sino vivida en comunidad con otros creyentes. Además, les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres unidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 19 al 20. Jesús mismo está con nosotros, aún en medio de esta situación, cuando hay alguien a quien corregir, cuando hay alguien que necesita ser reprendido, tenemos que estar unidos orando para que el Señor nos revele cómo debe de ser esta oración y esta sanidad dentro de la iglesia. Para meditar, ¿a quién acudes cuando surgen dudas? ¿Buscas consejo en la palabra de Dios o en la sabiduría del mundo? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos y actitudes? ¿Refleja los valores del reino en tu trato con los demás? ¿Estás dispuesto a corregir o ser corregido con humildad? ¿Estás eligiendo perdonar como Cristo te perdonó? Ora a Dios. Pide a Dios que te ayude a reflejar su imagen, a vivir en humildad, a ser fiel a su palabra y a andar como Jesús anduvo. Que su Espíritu nos haga más conscientes de nuestro pecado y más agradecidos por su perdón. Y no olvides nunca que Cristo está en medio de nosotros, guiándonos, restaurándonos y fortaleciéndonos como su iglesia. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 26. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.